Isaías contempla la visión del inmenso peregrinaje de las naciones hacia la montaña de Sión. Se entrevé en la teología simbólica la vocación universal de los pueblos, llamados a participar del misterio de la Iglesia, y allí reciben la instrucción de la divina sabiduría y aprenden los caminos de la paz. Más todavía, como decía la lectura de ayer, que es la lectura fija en la semana, tenemos siempre las mismas lecturas, cambian los ciclos dominicales. Y la primera lectura de hoy es la que corresponde al ciclo A, por eso hemos leído la siguiente, que nos habla también de la montaña del Señor como lugar de refugio contra el frío, de refugio contra el calor, con lo que estamos habitualmente encontrándonos con la variedad de los tiempos en las diversas estaciones. Vengan, caminemos a la luz del Señor. En el Salmo, el gozo de los peregrinos que van a la casa del Señor. El camino arduo se hace con amor y por tanto con alegría. En el Evangelio, la curación del criado del centurión. Es necesario que el Señor pronuncie sobre nosotros su palabra creadora. Dice el centurión, basta que lo digas de palabra. Para ser dignos que el Señor entre en la casa de nuestro corazón, tenemos que tener la obediencia y la fe admirable del centurión llena de gozo al Señor. Este pagano y tantos como él están llamados al banquete del reino, donde se sentarán una multitud venida de Oriente y de Occidente. A finales de 1858 circulaba en París la noticia de las apariciones de la Virgen María a una campesina de los Pirineos, en Lourdes, un rinconcito del territorio francés en ese momento sin relevancia alguna. Se intercambiaban diversos puntos de vista a propósito de las extraordinarias curaciones constatadas tras el uso de las aguas del milagroso manantial de la gruta de Massabielle, y sobre todo era comentada la celebridad de la joven vidente Bernadette Soubirous, cuya modestia e inquebrantable fe había suscitado la admiración del pueblo que ya la veneraba como santa. El suceso se difundió rápidamente por la capital francesa, llegando también a los oídos de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que cuidaban a los ancianos en el hospicio de Enghien. En medio de una animada conversación al respecto, de los labios de una religiosa discreta, pero que en ese momento se mostraba asumida por un vehemente entusiasmo, se escucha una exclamación: es la misma. Ninguna de ellas logró entender el significado de esas palabras. Se miraron con extrañeza unas a otras y siguieron hablando como si no hubieran oído nada. Años atrás, en 1830, lo celebrábamos ayer, una novicia de la Compañía de las Hijas de la Caridad, residente en la casa madre ubicada en la Rue du Bac de París, también fue agraciada con apariciones de la Santísima Virgen, las cuales ya habían adquirido una fama mundial, además de hacerle importantes revelaciones sobre el futuro de su congregación y el de Francia. La Madre de Dios le confió a la vidente la misión de acuñarle una medalla a través de la cual derramaría abundantes gracias sobre el mundo. La distribución de los primeros ejemplares tuvo lugar durante la epidemia de cólera que azotaba a París por aquellas fechas, y fueron tantas y tan sorprendentes las curaciones que se le atribuyeron al uso de esa medalla, denominada por el pueblo no sin razón milagrosa, que ya se había extendido por varios países en muy poco tiempo. El nombre de la vidente, no obstante, se mantuvo oculto, incluso a sus hermanas de hábito, y solo fue revelado después de su muerte. Era la silenciosa, diligente y siempre de buen humor Sor Catalina Lamoureux. Sus ojos azules, serenos y límpidos brillaban de alegría al oír hablar
por primera vez de las recientes apariciones de Lourdes, un eco de las que ocurrieron en la Rue de Bac. Era otra luz que despuntaba en el mismo camino de misericordia trazado por la Reina del Cielo para conducir a la humanidad a una nueva era de gracias marianas. No había duda, era la misma. La Virgen le había enseñado a la novicia de París la fórmula para invocarla: oh María sin pecado concebida. A Bernadette se le presentó así: yo soy, era en patois, la Inmaculada Concepción. Exultante de gozo, la hermana Catalina, Sor Catalina, empezó a alimentar una profunda admiración por la nueva vidente. Aunque no la conociese, tampoco sabía que Bernadette llevaba colgada la medalla milagrosa cuando vio a la Madre de Dios, y probablemente nutría en su corazón nobles sentimientos de veneración por la desconocida vidente de la Virgen de la Medalla. Desde un prisma sobrenatural existía una estrecha unión de almas entre las dos santas que formaba como un arcoíris místico entre la Rue du Bac y Lourdes. Santa Bernadette daba muestras de heroica humildad, restituyendo a la Reina del Cielo los honores y alabanzas que el pueblo le tributaba. Santa Catalina practicaba de modo diferente una humildad semejante, entregada a los más modestos servicios en el hospicio de Enghien, donde cuidó a ancianos y pobres durante más de 40 años. Cuando Catalina nació el 2 de mayo de 1806, aún permanecían en Francia las heridas que la Revolución de 1789 había abierto. En el pueblecito borgoñés de Fan-le-Moutier, donde vivía la familia Labouré, no había sacerdotes. Para bautizar a la recién nacida fue necesario llamar al párroco de una aldea vecina. A pesar de la generalizada negligencia religiosa de la época, de la cual no se excluía a su padre, Pierre Labouré, la fe de Catalina y de sus 9 hermanos era salvaguardada y fortalecida gracias al empeño de su madre, Madame Gothard, cuya principal preocupación en la educación de sus hijos era la de inculcarles una ilimitada confianza en la Santísima Virgen. Los primeros años de Zoé, el nombre que se usa ahora, como la llamaban a nuestra santa antes de ingresar a la vida religiosa, transcurrieron sin nubarrones en medio de las alegrías de una infancia que me hace acordar a la de Santa Teresita de Lisieux, una infancia perfumada por la inocencia. Dice Teresita que para ella lo sobrenatural, el rosario, la Trinidad, todo era natural, era como ir a darle de comer a la vaca. Es realmente de admirar, ¿no es cierto?, esta sencillez que uno percibe en la infancia de muchos santos, ¿no? Desde muy temprano adquirió el gusto por la oración y no dudaba en abandonar las infantiles diversiones cuando su mamá la llamaba para rezar delante de una sencilla imagen de María entronizada en una habitación de la residencia familiar. Dotada de un precoz sentido de responsabilidad y seriedad, Zoé percibió enseguida las dificultades de su madre en la ejecución de las arduas labores para el sostenimiento de la casa y se decidió a ayudarla. Antes de cumplir los 8 años ya sabía coser, ordeñar a las vacas, preparar la sopa y barrer el suelo. Y la compenetración que la movía a abrazar con alegría las monótonas tardes diarias, tanto en el hogar, durante su infancia y juventud, como en el hospicio de Enghien, a lo largo de más de 4 décadas. Era explicada por ella misma, como nos dice el librito de René Laurentin, sencillas palabras pero llenas de luz. Cuando hacemos, decía Sor Catalina, la voluntad de Dios, no nos aburrimos nunca. A los 9 años de edad, la pequeña Zoé vio cómo el horizonte de su vida se cubría de tragedia. En octubre de 1815, su madre falleció. Lloró copiosamente al contemplar su cuerpo inerte
pero no por mucho tiempo, pues ella misma le había enseñado a quien tenía que acudir en los momentos de aflicción. Pasada la primera impresión, se fue a la habitación donde estaba la imagen de la Virgen ante la cual había rezado tantas veces en compañía de su madre, y con decisión se subió a una silla para ponerse a la altura de la imagen, la abrazó y exclamó entre sollozos: «De ahora en adelante tú serás mi madre». La respuesta de la Reina del Cielo fue inmediata. La niña, que había llegado débil y deshecha en lágrimas, se retiró de allí fuerte y dispuesta a enfrentar las adversidades. Esta fue la última vez que lloró en su vida, porque la virtud de la fortaleza le acompañó en un creyendo hasta el final de sus días, lo afirma el padre Laurentin, tomado de una cita del proceso de beatificación. En 1871, cuando ya era una religiosa de 65 años, el movimiento revolucionario de la Comuna de París le proporcionó diversas ocasiones para manifestar con heroísmo aquella virtud. Un día, por ejemplo, tomó la iniciativa de ir al cuartel general de los insurrectos para defender a su superiora, contra la que había sido expedida una orden de detención. Expuso sus argumentos con tal firmeza ante los casi 60 comuneros presentes que terminó saliendo victoriosa. Los revolucionarios quedaron tan sorprendidos que empezaron a tratarla con mucha deferencia. Incluso llegaron a pedirle que testificara en el juicio de una prisionera, considerando su declaración favorable a la acusada como la última palabra en el caso, y dejándola libre, lógicamente. Resultado también de aquella gracia recibida durante su infancia fue la constancia de ánimo con la que soportó las numerosas muestras de impaciencia e incredulidad de su confesor, cuando por mandato de la Virgen le relataba las visiones que tenía. Algunos meses antes de su muerte le confió a su superiora que la actitud de ese sacerdote había constituido un auténtico martirio para ella. Padeció con la fortaleza de los mártires un holocausto silencioso, como se lo había anunciado la Virgen en la primera de las apariciones. «Hija mía, Dios quiere encargarte una misión. Tendrás muchas tribulaciones, pero las superarás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tendrás conocimiento de lo que es de Dios. Serás atormentada hasta que se lo digas al que está encargado de guiarte. Serás contradecida, pero tendrás gracia. No tengas miedo. Dilo todo con confianza y humildad. Ten confianza. Serás contradecida, pero tendrás la gracia». Qué peligro, hermanas, no ser contradicho y no tener la gracia. «Estarás contenta de venir a mí. Dios tiene designio sobre ti». Cuando tenía 14 años, Catalina soñó que un sacerdote desconocido le dirigía esas palabras. Su mirada penetrante y llena de luz se le quedó grabada para siempre en su memoria. Unos años más tarde, mientras visitaba la casa de las Hijas de la Caridad, se encontró con un cuadro del fundador de esta congregación, San Vicente de Paúl, en cuya fisonomía reconoció al sacerdote de su sueño. Entonces la vocación a la que se sentía tantas veces atraída le quedó clara: sería hija de San Vicente. No obstante, cuando el día 21 de su 21º cumpleaños, el 2 de mayo de 1827, anunció en su casa la decisión que había tomado, su padre se opuso tajantemente. Después de intentar en vano disuadirla a abrazar la vida religiosa, su papá la mandó a París a trabajar en el restaurante de uno de sus hermanos, con la ilusión de que allí encontraría un buen partido para casarse. Sin embargo, ese ambiente estaba frecuentado por obreros groseros y a menudo deshonestos, que no hizo sino fortalecer la pureza sin mancha de la joven. Tal era su amor a la vocación, que se comportaba como si ya fuera una auténtica hija de la caridad, cumpliendo a la perfección las recomendaciones que el santo le dejó a sus hijas espirituales, entre ellas que si a las religiosas de clausura,
Si a las religiosas se les exige un grado de perfección, a las hijas de la caridad se les debe exigir 2, por las dudas. Catalina no deseaba otra cosa que abrazar por completo esa osada meta y perseveró en su empeño hasta vencer la obstinación de su padre. Si observamos bien las pequeñas cosas, haremos bien las grandes. Decía Isaías en la lectura que había que ir a Jerusalén. Allí reciben la instrucción de la divina sabiduría y aprenden los caminos de la paz. Más todavía, los instrumentos de guerra serán herramientas de trabajo. Sor Catalina va al convento y va a recibir la instrucción de la misma Madre de Dios. En este Adviento, dejémonos educar por María a ejemplo de Sor Catalina. Por fin, el 21 de abril de 1830, Catalina llegó al convento de la Rue du Bac. El consejo de las superioras enseguida discernió en ella una auténtica vocación. Dice el padre Laurentin que había una nota en su archivo. Tiene 23 años y muy apropiada para nuestra condición. Piadosa, de buen carácter, un fuerte temperamento, amor al trabajo y bastante alegre. Este fue el parecer escrito a su respecto. Además, era una aldeana genuina, como deseaba San Vicente, quien había elegido las buenas cualidades de las campesinas como base natural para delinear el ideal de virtud de las hijas de la caridad. Y ya fuese en la vida comunitaria, ya en el servicio a los pobres, e incluso durante las manifestaciones sobrenaturales de la cual fue objeto, la hermana Catalina siempre brilló una de las virtudes más amadas por su santo fundador, la sencillez de corazón. El espíritu de las aldeanas es sencillísimo, ni rastro de artificio, ni palabras de doble sentido, ni son tosudas ni apegadas a sus opiniones. Así, hijas mías, estoy citando a San Vicente, así, hijas mías, deben ser las hijas de la caridad. Y conoceréis que lo sois si sois sencillas, si no sois testarudas, antes sumisa al parecer de los otros y cándidas en vuestras palabras. Y si vuestros corazones no piensan una cosa mientras vuestras bocas pronuncian otra. Este ideal, trazado por San Vicente, encontró casi 2 siglos después perfecta realización en el alma de esta querida hija. A la semana siguiente de su llegada al convento se le apareció 3 veces en días consecutivos el corazón de San Vicente, preanunciando las inminentes desgracias que se abaterían sobre Francia, con la promesa de que las 2 congregaciones fundadas por él no perecerían. La feliz religiosa también tuvo la gracia de ver a Cristo presente en la Sagrada Hostia durante todo el tiempo de su noviciado, excepto, confesó ella, en todas las ocasiones en que ella dudaba. El centurión tiene fe, dice a Jesús: di una palabra, tu palabra es creadora, porque yo que no soy nadie digo a este que vaya, va, y que venga el otro y viene. Por eso lo que dijo este pagano entró a misa, y por eso la fe de esta santa nos ayuda también a nosotros a discernir los caminos de Dios. Imbuida de la fe que mueve montañas y atrae la benevolencia de Dios, Catalina no titubeó en pedir más, quería ver a la Santísima Virgen. La víspera de la fiesta de su fundador, que entonces se conmemoraba el 19 de julio, le confió su deseo en una breve oración y se fue a dormir esperanzada. Me acosté con el pensamiento de que esa misma noche vería a mi buena madre. Hacía mucho tiempo que deseaba verla. Y fue generosamente atendida, no solo esa misma noche, sino también en 2 ocasiones más, en noviembre una y otra en diciembre, como recordamos ayer. Con el paso de los años se intensificó en ella la confianza filial e ilimitada que depositaba en esos 3 pilares de devoción, hasta el punto de que poco antes de fallecer no pudo ocultar su asombro cuando su superiora le preguntó si no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué tendría miedo de ir a ver al Señor y a su Santísima Madre y a San Vicente?, se preguntaba ella. Santa Catalina nunca violó el secreto sobre su condición de vidente y mensajera de las apariciones de la medalla milagrosa.
No obstante, muchas personas llegaron a vislumbrar en ella a la predilecta de la Reina del Cielo, porque era mucho su amor a Dios, no solo afectivo, ya que era innegable su ardorosa piedad, sino también efectivo, como lo atestiguó una de sus contemporáneas. Sus acciones en sí mismas ordinarias las hacía de manera extraordinaria. En ella había algo de discreto, elevado e inefable. Su santidad era la principal mantenedora del secreto. La respuesta que daba a las hermanas que se atrevían a interpelarla a este propósito consistía siempre en un absoluto silencio, un silencio nacido de la humildad, sin nada de taciturno ni de ríspido, por el contrario, un sagrado silencio que llegaba a despertar veneración. Cuando después de su muerte fue anunciado a las hijas de la caridad el nombre de la vidente de la Rue du Bac, tuvieron una reacción marcada más por la admiración que por la sorpresa. No era difícil asociar a la ejemplar hermana a la figura algo mitificada ya de la vidente ignota, y era imposible que no se quedaran deslumbradas al constatar la excelencia de su humildad que la había mantenido en el anonimato, aunque ejerciendo una misión de alcance universal. Tal vez en un momento viniera a la memoria de las hermanas el ingenuo dicho que los niños del orfanato, dirigido por las hijas de la caridad, acostumbraban a repetir entre ellos, observando de lejos a Sor Catalina Labouré: la Santísima Virgen eligió bien. ¿Habrían sido esas palabras tan verdaderas mero fruto de la imaginación infantil o de una hermana piadosa que las recogió? ¿O habría revelado Dios a los pequeños una vez más la historia, los misterios ocultos que prefiere Dios a los pequeños y no a los sabios y entendidos? Con todo, más luminoso que su heroico silencio, Sor Catalina nos dejó una lección de confianza filial en la Madre que nunca desampara. La confianza siempre tiene premio. Si pedimos con confianza, obtenemos más, con más certeza y más abundantemente. La confianza nos abre el camino a la sabiduría del cielo, a la sabiduría que hace entender a los humildes las riquezas del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, permítanme que haya sido un poquito largo, pero lo hago también para mis fieles de YouTube y también para que nosotros, ustedes que lo saben de memoria, no entre por un oído y salga por el otro, y nos ayude su generosa intercesión, como nos motiva su generoso ejemplo. Que así sea. Así sea.